Yo creo que hoy estamos viviendo con este proyecto una situación que tiene, para mí, dos causas. Una, sin ninguna duda, los artículos de la LUC y la negación en su momento de mirarlos en forma separada porque estábamos convencidos que iban a tener consecuencias y eso no se pudo por la negativa de la bancada del gobierno. Y otra, sin ninguna duda, la gestión de la Agencia Nacional de la Vivienda y de su presidente, que en definitiva es el responsable. Nosotros desde que empezamos a conocer esta situación nos la planteamos desde el punto de vista de la lealtad institucional que esta fuerza política sí tiene, porque es un tema suficientemente importante, habla de los dineros de la vivienda pública y es un tema que no nos es en absoluto indiferente. ¿Por qué no nos es indiferente, señora presidenta? Pues nosotros tuvimos que pelear mucho por esos recursos cuando gobernamos. Cuando nosotros recibimos en el 2005 toda la institucionalidad vinculada a la vivienda pública, recibimos, como bien decía la senadora de la Ventura, un banco hipotecario quebrado que no podía devolver los depósitos que tenía, con unas deudas incobrables, con una altísima morosidad que además traía la consecuencia social de mucha gente que pudiera perder su vivienda, y ahí hubo que capitalizar. Se ha hablado tanto en este país en estos últimos años de las capitalizaciones y nunca recordamos la del banco hipotecario, 240 millones de dólares para tener hoy, en el 2022, un banco que es de los mejores de Plaza y que volvió a prestar y volvió a intervenir en los temas de la vivienda. Y creamos institucionalidad, que es esta Agencia Nacional de la Vivienda, que gestionó créditos, que recuperó, se tenían en administración unos 54.000 créditos de fideicomiso. Muchos no tenían saldo de precio, algunos habían cancelado las deudas, pero podemos hoy decir que a fines del 2019, a punto de entregar el gobierno, los créditos que eran pasibles de aplicación de las políticas de reestructura de la ANB ya habían adherido a la misma, el 92,3%. Por lo tanto, no nos es indiferente el destino o lo que pueda suceder con los dineros vinculados a la vivienda pública. Y segundo, los 48 meses, confieso, también en lo personal me generaron alguna duda, porque traspasa este periodo de gobierno, el gobierno que viene va a tener que todavía recibir ese plazo extendido y el temor de que si no se vuelve a hacer nada como no se ha hecho en estos 2 años, el próximo gobierno podría recibir el mismo problema. Porque la verdad, señora presidenta, que el asunto 19.889, que el área jurídica de la Agencia de la Vivienda realizó el informe sobre la ley de urgente consideración, y sus posibles alcances e impactos, más claro, échale agua. Yo no puedo entender cómo un artículo que tenía ese título, cómo un informe que tenía ese título, un expediente que se creó en julio del 2020, figura archivado desde el año 2021, sabiendo que vencía cuando vencía. Es realmente una gestión pésima. Ahí el Frente Amplio no estuvo omiso porque nuestra representante en la Agencia Nacional de la Vivienda, la arquitecta Verónica Dodera, el 11 de mayo, por ejemplo, del 22, volvió a insistir sobre un artículo que estuvo a consideración del directorio sobre el impacto de la ley de la LUC sobre los créditos, y ahí quedaron una cantidad de preguntas sin respuestas. Incluso ahora que informa el senador Olesker que los mayores deudores son los cooperativistas, se estuvo casi un año pidiendo la nómina de las cooperativas que al 15 de enero del 21 continuaban morosas y nunca, a pesar de todas las gestiones realizadas, nunca se entregó esa información. Y entonces, en ese momento, que era mayo del 22, a menos de 2 meses del vencimiento del plazo de los 2 años dados por el artículo 467 de la LUC, nuestra representante decía, bueno,
para mí no ha sido suficiente estos 6 días que le dieron en ese momento para que se mirara las posibles soluciones después de haberlo tenido casi 2 años archivado. La verdad que a nosotros nos ha preocupado mucho y quiero decir que en algún momento yo realmente creo que este hecho es un hecho lo suficientemente grave como para que alguien dé un paso al costado. En lo personal, creo que el presidente de la Agencia Nacional de la Vivienda debería dar un paso al costado. Así como el presidente Lacalle Pou en el año 2016, y después lo repitió muchas veces ante la presencia de ministros en este Parlamento, dijo que algún día volverá el Uruguay en el que los ministros renunciaban o se les pedía la renuncia por gestión o por vergüenza. Yo creo que hoy estamos ante un hecho que merecería, no estoy hablando de la ministra, aunque finalmente es la última responsable de todo esto, pero no me cabe duda que la cabeza de la Agencia Nacional de la Vivienda no está en condiciones, entre otras cosas, porque hoy es depositaria esa Agencia de la Vivienda de todos los recursos del fideicomiso que se ha planteado para la erradicación de los asentamientos. Le digo la verdad, si yo fuera ministra de Economía estaría con una preocupación tremenda de tener en manos de gente que ha sido inepta, digámoslo claramente, en el manejo de algo que por 2 años lo tuvieron con una lucecita amarilla prendida, me preocuparía. Por lo tanto, esa es nuestra opinión. Agradecemos la información, que si bien no es mucha, por lo menos acercamos la cifra y acercamos las hipotecas, que el 85% de las deudas son cooperativas, es decir, son datos que tenemos que tomar como ciertos porque los acaban de dar las autoridades del Ministerio y de la agencia. Bueno, vuelvo a repetir, nosotros vamos a acompañar con nuestro voto, no permitiríamos nunca que el erario público perdiera este dinero que en definitiva estaría complicándole la vida a todos los uruguayos que todavía están esperando una vivienda con aportes del Estado, pero estamos ante un episodio que muestra realmente un mal manejo de una parte del Estado y que podría haber sido muchísimo peor.